Bueno, pues hoy en Graffiti estamos dispuestos a aprender en los próximos minutos. Vamos a hablar de la crisis económica. Desde luego se ha hablado, se está hablando y se hablará muchísimo de esta crisis económica que, según nos han indicado, ha nacido, digamos, en los Estados Unidos y que la estamos padeciendo todo el planeta. Esa lección, desde luego, la hemos aprendido a base de escuchar a unos y a otros, pero claro, supongo que más difícil será explicar por qué nadie vio venir esta crisis, por qué afecta a unos países con mayor virulencia que a otros y, sobre todo, qué se puede hacer qué se puede hacer para frenar sus consecuencias y cómo acabará y cuándo acabará. Son un montón de dudas, de preguntas que en los próximos minutos esperamos poder responder, y lo vamos a hacer con la ayuda de una persona pues que sabe mucho de esto. Es José Poal Marcet, autor de Llegó la crisis. Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, dígame, ¿se puede decir cuándo va a acabar esta crisis? Usted de momento ya la ha marcado entre el 2008 y el 2012. A ver, yo creo que se puede decir más o menos cuándo será el punto más bajo, ¿vale? ¿No estamos ya? No, en mi opinión no, entonces, depende de lo que hagamos de aquí al punto más bajo, las empresas, los gobiernos, etcétera, la salida será de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, este es un poco mi análisis. Yo creo que el punto más bajo puede estar entre el 2011 y el 2012, depende de la velocidad de los acontecimientos, y yo diría que estamos en la tercera fase de la crisis. Yo más o menos he hecho... ¿Y cuántas fases tiene esta crisis? Bueno, la primera es reconocimiento de que hay crisis, que les ha costado a los gobernantes y a reconocerlo, pero bueno, esta primera fase llega hasta el septiembre de 2008. La segunda fase yo le denomino primer impacto, ¿vale? Que es desde octubre del 2008 hasta más o menos ahora. Y en la fase que estamos entrando... yo le diría que es una cosa, bueno, yo la he llamado un poco de la iliquidez a la insolvencia, en la cual se demostrará que muchas empresas y muchas entidades son insolventes. No es que tengan un agujero, es que van a seguir produciendo agujeros si no se eliminan, ¿eh? Esta es un poco la fase en la que hemos entrado. ¿Y eso qué consecuencias va a tener? Claro, van a desaparecer empresas. Bueno, eso ya están desapareciendo, ¿eh? Lo que pasa que yo creo que, claro, una crisis siempre es una criba, es una especie de saneamiento, entre comillas, muy duro en este caso, de la economía, en el cual se descubre que hay empresas que hacían ver que ganaban dinero y no ganaban dinero, de hecho, como son la mayoría de las empresas financieras, ¿vale? O de las entidades financieras. Uh-huh. Por ejemplo... la famosa... Bueno, hace poco un banco nos ha dicho que ha tenido los mejores resultados de la banca mundial, que es el Banco Santander, y una semana o 2 semanas después de hacer este anuncio, bueno, pues ha dicho que va a suspender los pagos de uno de los fondos inmobiliarios que tiene suscritos con no sé cuántos miles de clientes. 50.000, sí. Bueno, ¿es el ejemplo de lo que usted dice? No, de la insolvencia? No exactamente, no, porque el Banco Santander yo creo que es un banco muy solvente. Uh-huh. Una cosa es un fondo y otra cosa es la propia entidad. Yo, por ejemplo, como caso claro de esto, sería el de Lehman Brothers. Lehman Brothers quiebra en septiembre del 2008, dejando un agujero de unos 30.000 millones de dólares. Claro, en diciembre del 2007 hacía ver que había ganado 4.000 millones de dólares y repartió bonus por 3.000. Y por poner un ejemplo, se agotaron los cortapuros de oro en Manhattan, porque todos los ejecutivos de... Entonces, ¿eso qué quiere decir? Analizando un poco desde la contabilidad, que yo no he analizado la contabilidad, pero bueno, seguro que sería así, que no ganaron 4.000 millones, sino lo que hicieron fue repartirse una parte del patrimonio de sus clientes. ¿Vale? Eso es muy claro. Por lo tanto... Lehman Brothers obviamente ya estaba perdiendo dinero, no desde el 2007, sino seguramente desde antes, igual que muchos otros bancos llamados bancos de inversión o bancos de negocios y algunos de los bancos comerciales. Entonces, claro, el reconocimiento, de repente se destapa un agujero tremendo, cosa que, claro, eso no es muy lógico desde un punto de vista normal o económico, y de repente, pues, bueno, pues ¿qué quiere decir? Que esas empresas son insolventes. ¿Vale? Punto. Entonces hay que sacárselas de encima, hay que liquidarlas. Claro, pero es una situación que crean un grupo de empresas, sobre todo del sector financiero en Estados Unidos, debido a que, como decía hace poco aquí un invitado nuestro,
porque había mucho golfo ahí. Y porque no existían unos mecanismos de control desde los poderes públicos. Bueno, yo estoy radicalmente en desacuerdo con eso. A ver, no sé quién era el invitado, pero a ver, este no es un tema. Yo en mi libro he intentado huir de dos cosas. Primero, de culpar solamente a los Estados Unidos, aunque el epicentro y el origen sea allí. Y segundo, de hacer un tema de golfos y no golfos, que los hay. Entonces, y tercero, ya que lo dice, es de un tema de que no había control. O sea, lo que fallaron precisamente, empecemos por lo último, es el control. Existían unas normas que no se cumplieron. Existían unos auditores que no hicieron su trabajo. Y existían unas agencias de calificación. O sea, que ese rollo absolutamente, yo creo que muy poco inteligente y partidista no de un partido, sino en general, de que al fin el liberalismo económico, esto es una solemne tontería. Es decir, este es un tema de no haber aplicado las normas que los mismos gobiernos y los mismos, tanto fueran socialdemócratas como liberales, como lo que sea, se dieron, y que no controlaron precisamente a los controladores, ni gubernamentales, ni privados. ¿Y esto cómo va a acabar? Porque claro, usted mismo decía, en su libro dice que esta crisis va a afectar al mundo entero y va a cuestionar las bases del sistema económico sobre el que todo esto se ha erigido. Vale, esta es la segunda causa para mí de la crisis. A ver, a la vez que la primera causa existe una explosión de la burbuja crediticia más importante de todos los tiempos, es decir, que nos hemos pasado de endeudamiento en todos lados, no solo en Estados Unidos, sino aquí es un ejemplo muy, muy importante. La segunda causa es que la estructura socioeconómica de relaciones entre monedas, flujos de comercio, etcétera, que tenemos, ha quedado destruida. Es decir, la estructura socioeconómica que tenemos, y el Fondo Monetario Internacional, y la OCDE, y el Banco Mundial, y todo esto, son estructuras que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, creadas a imagen y semejanza de Estados Unidos, basadas en que Estados Unidos era la potencia hegemónica y dominante y que el dólar era moneda de reserva. Esto está caput, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un mundo multipolar, lleno además de players, por decir algo, que son un poco curiosos, es decir, son autocracias un poco violentas como Rusia, como China, etcétera, etcétera, que tienen que tener un mayor protagonismo porque realmente tienen más importancia, y que a la vez se tiene que rehacer todo este entramado y crear una serie de instituciones financieras internacionales consensuadas por todo el mundo. Por lo tanto, esto es un elemento problemático añadido, porque eso significa negociaciones a cara de perro y todo el mundo intentando resolver su problema, etcétera, etcétera. Y este es el gran reto que tenemos ahora, que se va a debatir en el G20 a finales de abril. Bueno, los presidentes y jefes de Estado de Europa ya han tenido una reunión en Berlín ayer mismo, y ellos abogan porque haya mayores sistemas de control. Y claro, es curioso que las personas encargadas de establecer esos mecanismos de control pidan que haya más mecanismos de control. ¿Quién los tiene que poner? Bueno, este es un caso claro. Los políticos de ahora les encantan dos cosas: los chivos expiatorios, y ahora no solo es mayores mecanismos de control cuando no han funcionado los que había, sino ahora los malos de la película, que no digo que estén bien o mal, son los paraísos fiscales, ¿no? Entonces ahora, en vez de reconocer los errores y ser constructivo, vamos a lanzar al pueblo dos mensajes que son: vamos a controlar al capitalismo desbocado y vamos a ir a por los villanos de los paraísos fiscales. Cosa que me parece un muy mal comienzo para esta cumbre, si lo que quieren vender es esto y si no se les ocurre ninguna otra idea. Yo creo que los dirigentes que tenemos en el mundo no están a la altura de las circunstancias, y eso hay que arreglarlo de alguna manera. Bueno, y alguien nos está intentando engañar, porque usted mismo ha dicho que, por un lado, los gobernantes no han querido reconocer, han tardado en reconocer que estábamos ante una situación económica muy grave, y por otro lado, los analistas, muchos todavía siguen insistiendo en que ya hemos tocado fondo y por lo tanto no queda más remedio que empezar otra vez a subir, ¿no? Bueno, pues a recuperarnos de esta situación en la que hemos estado. Pero usted dice que no, y de hecho el premio Nobel
Krugman este fin de semana también le leíamos decir que estamos ante una crisis, ante una recesión, bueno, pues que todavía va a durar bastante tiempo y que nos va a llevar todavía más al fondo, ¿no? Bueno, me alegra que el amigo Krugman venga a mi vera y otros más, pero bueno, vamos a ver, los dirigentes no se han dado cuenta muchas veces de la crisis, a veces por propia incapacidad. Es decir, es un tema... No lo han visto. No, es así. Es así el tema. Y es duro, y eso es uno de los problemas que tenemos. No digo los dirigentes de aquí, que obviamente también por la evolución que hemos visto, sino los dirigentes de gran parte del mundo. Tenemos los economistas oficiales, que son los que cobran del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, que tienen un porcentaje de aciertos inferior al 10%. Y sobre todo, nunca aciertan cuando es importante acertar, que es en los puntos de inflexión, en los momentos de cambio. Esta crisis solo se ha predicho desde los ámbitos privados, es decir, desde fundaciones que hacen estudios, desde empresas privadas o desde personas que hacen, bueno, lo que sea, o que tienen empresas o lo que sea. Ha habido muchísimos datos, porque los mismos datos que yo tengo y que tienen otros, o sea, los tienen en mayor medida y en mayor algarabía, pues cualquier esquema gubernamental.